La verdadera paz que usted y yo necesitamos, la verdadera paz que este mundo necesita, es la paz que solo Dios puede dar. Los gobiernos, las naciones hablan de paz, encuentros de paz, y es cuando más guerras hay. No conocemos bien, pues en las redes salen tantas cosas, pero yo pensaba en la joven venezolana que murió por los temblores en Bogotá. Unos dicen que del desespero se tiró, otros dicen que trató fue de bajarse por el balcón porque había quedado encerrada en el edificio. Lo cierto es que el afán, la angustia del momento, tal vez tomó la decisión más equivocada, no lo sabemos, pudiéramos pensar eso. Pero qué lindo cuando usted puede descansar en Dios aún en el momento de mayor prueba. El afán nos lleva a tomar las decisiones más equivocadas en nuestra vida. Yo quiero que sepa algo, iglesia: Dios no opera en el afán, nunca va a operar en el afán. Nunca. Por más que usted y yo nos afanemos, ahí Dios no va a operar. Dios opera en la confianza. Dios opera en la fe. Dios opera en la seguridad. Por eso usted y yo somos un pueblo de fe, no de angustia. Iglesia, mire, la Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Verdad? ¿Cómo dice? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, crea que Él está ahí y que Él va a recompensar, que Él va a galardonar o que Él va a bendecir a los que le buscan. Si no, entonces el versículo dijese: sin angustia Dios no te va a responder, porque es necesario que usted se angustie para que entonces al Señor ver la angustia en usted, Él va a venir y lo va a bendecir. Eso no dice. O dijese: sin afán es imposible agradar a Dios, porque es necesario afanarse para que entonces Dios pueda responder a tu afán. ¿Sí o no es así? Pero la Biblia no habla del afán, la Biblia no habla del desespero, la Biblia no habla de la angustia, la Biblia habla de fe. Recuerde, la fe no ignora el problema. Pudieran decir: pero la circunstancia está. Claro que sí. Hay una crisis en nuestra nación, en la economía. Claro que la crisis está ahí, pero la cuestión es que no se trata de la circunstancia. Ahí está la circunstancia. Se trata de que tú creas para que Dios te bendiga aún en medio de la circunstancia. Dios le dijo al pueblo de Israel por medio de Josué, le dijo: esfuérzase valiente, que yo le voy a entregar la tierra, pero vaya y peleen. Dios nunca los libró de la pelea al pueblo de Israel. ¿Qué esperaba Dios del pueblo? Confianza y obediencia. Amén. Le dijo el primer reto, le dijo: pónganse a darle 7 vueltas por 7 días a esa ciudad amurallada que nadie había podido conquistar. Era la ciudad que nadie había podido conquistar, porque según los estudiosos, el diámetro del muro de ancho que tenía el muro de Jericó podían caber, creo que era 2 o 3 carros así. Era un muro muy grande. Pero para Dios no hay problema grande. Para Dios no hay problema, porque Dios no ve nada como un problema. Los problemas los vemos nosotros. Dios lo que ve es la oportunidad para mostrar su poder. Es tan diferente eso, que hoy decía yo, pudiésemos nosotros de verdad cada día crecer más en eso, en esa confianza, de que cada reto que viéramos no nos atemorizáramos por el reto, sino que viéramos es la oportunidad para ver la gloria de Dios. Así es como Dios ve las cosas. Nosotros vemos un problema, es lo que ve, una oportunidad para mostrar su poder. Dios esperó del pueblo fue siempre obediencia y que le creyeran a su palabra. Ayer hablaba, el mismo viernes, que una cosa es depender de Dios, otra es confiar en nuestras propias habilidades o en lo que tal vez Dios ha hecho a través de nosotros. Présteme bien atención a esto. Dios le da la victoria a Josué en Jericó. El siguiente paso era una ciudad pequeña, bien pequeña, que con una poca cantidad de soldados podía vencer a esa siguiente ciudad, porque ellos fueron avanzando y enfrentando pueblos y los iban sacando de la tierra que Dios les había entregado a ellos. Cuando van a ir a esta segunda ciudad, Josué se le olvidó consultar a Dios como lo hizo para Jericó. Para el pueblo de Jai no lo consultó. Y se fueron creyendo que tenían la bendición de Dios. Claro que sí tenían la bendición de Dios, pero Dios siempre espera que lo consulten para cualquier cosa.
Y Josué no sabía que había pecado en el pueblo. Usted conoce la historia. Y cuando fueron a pelear, un pueblo pequeño lo sacó corriendo y murieron muchos ese día. Josué se afana y cuando consulta al Señor, que era lo primero que debía haber hecho, lo hizo fue al final, después de la circunstancia. Y Dios le dijo: hay pecado en el pueblo, usted conoce la historia, y esa gente murió, la del pecado. Cuando volvieron a ir, ya iban sabiendo que tenían el mismo Dios que siempre habían tenido, pero que ahora tenían el permiso y tenían el aval de que podían ir y que Dios los iba a respaldar. El peor problema que usted y yo podemos enfrentar es que cuando Dios muestre su favor a nosotros, nos confiemos después y querramos vivir de victorias pasadas y no de una relación diaria con Dios. Si tú no quieres entrar en la angustia y en el afán, tienes que tener una relación personal con Dios, diaria, una confianza plena en su palabra cada día, oír la voz del Señor en tu corazón de tal manera que usted no viva en afán. Esta mañana me llamaba la atención pensando en el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo escribió la epístola a la iglesia en Filipos, que llamamos los filipenses, y le llaman, no sé si alguien sabe cómo le dicen a la carta de los filipenses, la epístola del gozo, si usted no sabía, así la han llamado. Y me llama la atención que le dicen la epístola del gozo, porque él aquí le da mucha fe a la iglesia y le da mucha confianza y le habla acerca de todas estas cosas que hoy estamos hablando. ¿Y sabe dónde estaba Pablo en ese momento? En una cárcel en Roma, esperando la muerte. Y en medio de una circunstancia de esas, se sentía lleno de gozo, no de felicidad porque iba a morir, sino de gozo de saber de que aún en medio de la prueba en la que estaba, Dios estaba con él. Y él sabía que la vida de él estaba en las manos de Dios, y que si tenía que un hombre preso, mire lo que escribe: por nada estéis afanosos. ¿Sería que Pablo no tenía afán? ¿Qué haríamos usted y yo si estuviéramos presos? ¿Estaríamos afanados por salir? ¿Sí o no? Estuviésemos afanados: ¿y cuándo voy a salir yo de aquí? Yo lo único que estuve fue en mediodía, en plena pandemia. Hoy volví a recordar el episodio que era la primera vez que me ponían unas esposas a mí por vender mercancía en pandemia. Gracias a Dios por un hermano de la iglesia, un líder de aquí de la iglesia, que Dios lo usó para que me ayudaran para salir. Pero hoy pensaba y yo decía, y fue mediodía y me pasaban tantas cosas por la cabeza, y yo me veía con las esposas ahí. Yo decía: nunca he robado a nadie, mucho menos he matado a nadie. Y yo me miraba con las esposas y no sabía si reírme o qué hacer. Eso fue en el 2020 que me pasó. Y hoy pensaba en Pablo. Pablo ya sabía lo que le iba a pasar. Pablo sí sabía lo que le venía. Sabía que iba a morir en Roma, pero se atrevió a escribir: por nada estéis afanosos. Yo no sé si usted me entiende lo que le quiero decir. Eso es un nivel de confianza, que usted sepa que usted va a morir, porque ya Dios destinó que usted va a morir en ese momento. Usted se imagina si Dios nos mostrara a nosotros cómo vamos a morir, o si vamos a, o no sé si Él venga antes y nos lleve antes, ¿no? Pero si tenemos que conocer la muerte, o sea, imagínese que cada quien supiese cómo se va a ir de esta tierra y cuándo, cómo estaríamos. ¿Quién podría decir: estoy gozoso porque ya sé cómo me voy a ir de esta tierra? Creo que nadie, no sé. Pero Pablo sí sabía, y Pablo dijo: por nada estáis afanosos. Un hombre preso dándole fe a su iglesia. Un hombre preso sabiendo el destino que le venía, diciéndole al pueblo de Dios: no se afanen por nada. Y le dice: por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Pero mire cómo, una cosa es que usted ore desde la perspectiva de la queja, ore desde la perspectiva de la angustia, y otra es que usted le ponga las peticiones a Dios, pero dice con acción de gracias. Este hombre le dice: pídale a Dios, tengan paz, no se afane. Tiene una necesidad, póngala en las manos de Dios y dele gracias. No tanto gracias por la prueba, sino gracias porque Él está al control de todo. Qué lindo es que usted esté enfrentando una prueba y usted le diga: Señor,
yo te doy gracias. Como dice Romanos 8:28, porque yo sé que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Señor, así que yo te doy gracias porque yo sé que de esta prueba me vas a sacar. Yo no le doy gracias por la prueba, te doy gracias por la respuesta a la prueba. Eso es lo que dice el apóstol. Dele gracias a Dios. Póngalo todo en oración. Señor, te pongo mi hogar. Señor, te pongo mi matrimonio. Señor, te pongo mis finanzas. Te pongo mi salud. Te pongo la iglesia. Te pongo al familiar que está en problema. Te pongo la necesidad que sea. Te la pongo en tus manos, Señor, y te doy gracias. Porque yo sé que tú tomas el control de todo. Yo sé que tú vas a intervenir en esta circunstancia. Eso es lo más maravilloso de cuando aprendemos a tener fe en medio de la oración. Saber de que cuando le pedimos algo a Dios, Él está allí para responder. Cuando tú y yo nos afanamos es porque estamos perdiendo la confianza y la fe de lo que Él prometió. Dice: vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y después dice: y la paz de Dios. Dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La Biblia habla mucho del afán, le dedica varias partes al afán, acerca de cómo debemos aprender a confiar. Y créame, una iglesia de reino, un hombre, una mujer de reino, no puede caminar en afán. Por eso Dios incluyó el afán y la ansiedad en el Sermón del Monte. Le dijo: no se afanen por nada. Hay gente que vive hasta inconforme por cómo es físicamente. Y dice: ¿quién por mucho que se afane le podrá añadir un codo a su estatura? No, el que es pequeño es pequeño. Dios lo hizo así. Usted es lindo a los ojos de Dios como Dios lo hizo. El que es morenito, morenito. El que es delgado, delgado. El que es barrigoncito, barrigoncito. Usted es valioso a los ojos de Dios como Él te hizo, no como hizo a los otros. El otro como Dios lo hizo, usted como Dios te hizo a ti. Usted, algunos de repente hasta se ríen, ¿no? Dice, pero es verdad, hay gente que se lo vive inconforme por cómo es. Y por más que usted se afane, ya Dios tiene un plan contigo. Es mejor ser agradecido por lo que soy y lo que tengo que por lo que no tengo. Yo se lo enseñé a usted un día y les dije: yo decidí ser agradecido. Es más fácil quejarme por lo que hoy no tengo. Hay cosas que hoy me faltan. Yo le aseguro, a usted tiene cosas que hoy le faltan. Pero ¿qué es mejor, ser agradecido con lo que sí tiene o no es agradecido porque no tiene algo que desea? Usted decide. Nadie puede decidir por usted. Usted decide si valora lo que tiene o se queja por lo que no tiene ahorita. Y de acuerdo a la decisión que tú tomes, tú vas a recibir. El que tiene fe y confianza, yo sé que Dios le va a dar más, pero el que se queja no va a poder salir de ese nivel. Usted no se puede quejar por lo que Dios está haciendo con otro matrimonio. Sea feliz con la persona que Dios le dio o con la pareja que Dios le dio. Disfrútese, conózcanse y hagan la voluntad de Dios y verá que van a ser felices. Pero hay gente que a veces, si yo tuviera aquello que tiene la otro hogar, si yo tuviera lo que tiene el vecino, si tuviera el negocio que él tiene, el carro que él tiene, los bienes que él tiene, la casa que él tiene, entonces yo sería feliz. No, no serías feliz, porque es el que es inconforme con lo poquito será inconforme hasta cuando tenga mucho. Y el que es feliz con lo poquitico aprende a ser feliz con lo mucho. Entonces el día que tiene mucho, feliz. El día que tiene poquito, feliz, porque su felicidad no depende de lo que tiene, sino de lo que es como persona. Usted tiene que ser feliz por como usted es, por como Dios lo hizo. Y si usted desea algo más, pues entrégueselo al Señor y dígale: Señor, si tu voluntad es un día hacerme mucho mejor de lo que soy ahorita, gloria a Dios. Pero si no, igual soy feliz, porque te amo, porque te tengo en mi corazón, porque soy feliz simplemente porque Él está en mi corazón. Amén. Gracias, Señor. Leía algo secular acerca del afán. Y el afán le quita aún a nuestra mente la capacidad de concentrarnos, de estar enfocado y conseguirle soluciones a las circunstancias. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero entre uno y a los que le fue bien y tuvieron éxito fue a los que oyeron a Dios y hicieron como Él les dijo. Piense por un momento en la vida de Daniel.
Daniel vivía en el peor imperio que había hasta ese momento, el imperio persa. Daniel vivía en medio de brujos. Daniel vivía en medio de hechiceros, de gente impía, sin ningún tipo de valor, con la moral por el piso. Y él no se afanó por eso, porque su confianza no estaba en él, sino en lo que Dios había puesto dentro de él. Daniel sabía que si él agradaba a su Dios, Dios lo iba a cuidar y Dios lo iba a respaldar. Por eso cuando los enemigos de Daniel, los que le tenían envidia en el imperio persa, empezaron a buscarle la caída a Daniel y decía: pero es que no hallamos en este hombre una tacha, no conseguimos en este hombre ningún defecto más que en el amor que le tiene a su Dios. Si le tenemos que buscar una caída es en la fe. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué le podemos hacer a este hombre para que por medio de esa fe tan firme que él tiene le consigamos una caída? Y el diablo les dio la idea: vamos a decretar, vamos a decirle al emperador que decrete que el que no deje de orar a su otro Dios, sino al único, al ídolo que tenían en ellos en ese tiempo, que el que no le ore a su ídolo por no sé, creo que eran 3 días o 10 días, no recuerdo, va a ir al foso de los leones. ¿Sabe por qué ese decreto? Porque ellos sabían que Daniel era tan fiel a la fe que tenía que él no iba a hacer eso. Él prefería honrar a su Dios. Por eso es que la caída se la buscaron por la fe, porque Daniel era tan fiel que sabían que él no iba a hacer otra cosa más que agradar a su Dios. Y cuando sale el decreto, no se le puede orar a otro Dios que no sea al Dios de este imperio. No lo recuerdo ahorita. Dice que Daniel lo primero que hizo fue, porque fíjate que la gente te observa. Aún el que no cree en lo que tú crees te está viendo.